me escuchan bien y que pueden ver la presentación. Sí corre, ¿verdad? Sí. Sí, ya se ve. Perfecto. Muchas gracias. Recuerden, por favor, para mí es mucho más práctico que pongan sus cámaras. No importa que vayan en el bus o que vayan en el carro, el tema es que podamos tener interacción. Aquí, de hecho, para mí es más práctico porque de verdad que en la clase creo que les voy a mandar a poner mejor su nombrecito así para que no se me olviden los nombres de todos y podamos interactuar mejor. Vamos a darle rapidito para terminar la parte sobre... insisto, en este tipo de temas yo les rogaría que no se vayan a enfrascar tantos para que ustedes tengan una idea general, de hecho, de cómo está integrada la administración de justicia desde el organismo judicial. Y quiero empezar también por algo que tienen al final de los documentos que yo les he trasladado. Siempre reiterarles, en mi curso, si ustedes pueden compartirse libros, si los tienen digitales, si los pueden llevar para fotocopias, si tienen notas, si tienen presentaciones. Aquí está Carlos Cruz, que le encanta, él da clases también, se graban, hacen de todo. Utilicen todos esos recursos. Uno aprende muchísimo leyendo, pero aprende el doble si discute lo que ha leído. Entonces, esa es una muy buena dinámica. Todos ustedes, y se las recalco, tienen, de hecho, al finalizar cada unidad, una guía de estudio. Tómenla. Por ejemplo, en la unidad 4, porque hoy esa era parte de las observaciones, nosotros vamos a terminar ya la 3 y vamos a iniciar ya con el amparo. Toda la parte conceptual del amparo para ya poder iniciar con la parte procesal. Como el amparo viene en la unidad número 4, y nosotros, como les dije en clase, vamos a tener unidad 1, 2, 3 y la primera parte de la 4. ¿Por qué? Porque la 1, 2 y 3 juntas no se comparan con toda la unidad 4. Es larguísima porque es todo el amparo. Entonces, lo que necesito es que nos vayamos a esa parte última de la unidad 4, en donde está el aparato conceptual, donde están las partes conceptuales. Ahí van a ver, porque esta guía es bastante más detallada, palabras claves, definiciones, qué es amparo, qué es agravio, qué es legitimación, cuáles son los presupuestos procesales, qué es un desistimiento, qué es un ocurso. Le vamos a señalar en esa, o tienen ustedes señalado en esa guía, de hecho, quiénes son los autores más importantes o de quienes más se han hablado. Los que necesiten esos libros, si están en la disposición de reproducirlos, me dicen. Yo se los llevo a la universidad o los llevamos a este lugar en donde nos los reproducen para que ustedes puedan tener acceso a ellos de manera pues, menos onerosa. Nunca les voy a vender yo ningún documento, ni siquiera producido por mí en la clase, porque entiendo que pues por eso somos de la San Carlos, de ustedes, porque lo hacemos para apoyarnos todos. Y ahí van a tener, de hecho, en esta unidad también una serie de preguntas que tienen, de hecho, su propia respuesta. Entonces, eso les va a ayudar también a ustedes para ir midiendo cómo están en el conocimiento de este curso. Nosotros conversamos en la clase del lunes sobre la organización de la Corte Suprema de Justicia. Y esto es importante porque nosotros vamos a entender desde esa perspectiva quiénes son los que tienen competencia para conocer de los amparos. En la Corte Suprema de Justicia tenemos... en el organismo judicial, perdón, tenemos a la Corte Suprema de Justicia y tenemos a las salas de las Cortes de Apelaciones. Las salas están conformadas por 3 magistrados, uno que preside y 2 vocales, y ahí siempre se eligen, de hecho, magistrados suplentes, que en el caso de alguna inhibitoria, en el caso de alguna enfermedad, en el caso de vacaciones, ellos entran a suplir. ¿Cómo se eligen los magistrados? Pues la Constitución señala el procedimiento. No vamos a hablar de ese procedimiento porque no es materia de la clase, pero ahí podemos ver, ellos cambian cada 5 años y están los requisitos también en la Constitución de edad y de preparación. Obviamente todos tienen que ser abogados. Como decíamos ese día también, los jueces de primera instancia también están regulados en el texto constitucional, en el artículo 208. Ellos pueden ser reelectos desde la Corte Suprema de Justicia, tienen un proceso de oposición, una convocatoria que hace la Corte, a ellos no se les elige en comisiones de postulación, este es un proceso interno que tiene la Corte Suprema de Justicia, por eso son nombrados, ellos tienen un nombramiento, mientras que los magistrados de sala
son electos por el Congreso de la República de un listado que manda una comisión de postulación. De hecho, la Corte actual fue designada en octubre recién pasado. Los plazos están diseñados en la Constitución y específicamente el de la Corte Suprema de Justicia en las disposiciones transitorias de las modificaciones que tuvo en la Constitución en 1993. Entonces vamos a tener al organismo judicial dividido así, en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia con sus tres cámaras, la Cámara Civil, la Cámara Penal y la Cámara de Amparos y Antejuicios, y el presidente del organismo judicial, que él no integra cámara, pero definitivamente en disposiciones que se discuten en el Pleno, pues obviamente se integra. Esa disposición de las cámaras, de hecho, el mismo texto constitucional permite que sea la Corte Suprema de Justicia la que designe cómo se va a distribuir el trabajo. La Corte puede, de hecho, reunirse y de pronto crear otra cámara y cambiar la integración. Tener 4 cámaras de 3, esa es una disposición que puede hacer la Corte Suprema de Justicia, es viable. Hasta donde yo sé, pues son 3 cámaras las que existen y esa ha sido la disposición que ha tenido el organismo judicial. Tenemos a las salas de la Corte de Apelaciones que hasta 2019, y ustedes van a tener el documento solo para que tengan conocimiento de cómo se distribuyen de la actualización. Esto para 2019 teníamos 45 salas a nivel nacional y tenemos a los juzgados y tribunales de primera instancia. ¿Por qué se denomina tribunales? Porque, por ejemplo, en materia penal, los tribunales de sentencia, que ustedes ven a veces ahí en la tele o en las noticias que están llevando a cabo los juicios penales, aunque son 3, aquí hay un presidente y 2 vocales, ellos conocen en primera instancia. Entonces, por eso es que se ponen juzgados y tribunales de primera instancia. Hay juzgados unipersonales y hay juzgados que son, insisto, conformados por 3 jueces. Ellos no son magistrados, ellos son jueces. ¿Por qué? Porque están en primera instancia. Hasta 2019 teníamos 272 juzgados de primera instancia. Y tenemos a los jueces menores, que esto es solo para que ustedes tengan toda la radiografía. Para 2019 eran 381 jueces de paz a nivel nacional. Ya para el 2025 creo que esto pues ya se amplió. Entonces tenemos esa integración, ¿verdad?, de la Corte Suprema a través de sus 13 magistrados. La Corte Suprema de Justicia, el pleno de las 3 cámaras, tiene competencia a nivel nacional. Es decir, todas las casaciones que se someten a consideración de la Cámara Penal, de la Cámara Civil, todos los amparos que se presentan en materia laboral, llegan directamente a la Corte Suprema de Justicia desde todo el país. Ellos tienen una competencia en todo el país. Estas son las 3 cámaras. Su designación, pues, insisto, esto está en la Constitución. Ellos son electos desde el Congreso de la República. En el tema de las Cortes de Apelaciones, esto se complejiza un poco más. Tenemos muchísimas más salas en el departamento de Guatemala. Para nadie pasa inadvertido que obviamente es en el departamento de Guatemala en donde se concentra la mayor actividad económica del país. Para 2019 teníamos solo en el departamento de Guatemala, 27 salas. Mientras que para el resto del país teníamos 18 salas. Aquí también un dato interesante. En el departamento de Guatemala teníamos para ese momento, insisto, hay que actualizarlo, 4 salas penales, 2 de mayor riesgo, 2 de femicidio, 1 penal tributaria, 4 civiles, 2 de familia. Ustedes pueden ir viendo ahí la distribución. Mientras que, si ustedes se dan cuenta, en las 18 salas que están distribuidas en el territorio nacional, aparece una R primero. Estas son bien interesantes porque son salas regionales. Es decir, tienen bajo su conocimiento varios departamentos. Y si ustedes se dan cuenta ahí, son salas regionales mixtas. ¿Eso qué significa? Que son salas que conocen civil, que conocen penal, que conocen administrativo. Por la cantidad de municipios, por los departamentos que conocen también, pues no es tanta la densidad de trabajo y por eso se concentra en ellos conocimiento de varias materias.
Esto es solo para que ustedes tengan conocimiento. No se preocupen, no les voy a poner en el examen, díganme cuántas salas hay en Guatemala. Entonces, para que entendamos cómo es que se distribuye la administración de justicia en Guatemala. En cuanto a los juzgados de primera instancia, pues estamos en la misma historia. Hay una densidad alta en el departamento de Guatemala, en la cabecera departamental. De hecho, la mayoría de juzgados están distribuidos en todo el país. Son 272 juzgados de primera instancia. Y luego, para finalizar, los juzgados menores, tenemos 381 juzgados. Insisto, para ese momento del 2019. Entonces, la forma en la que se distribuyen, la competencia la tenemos regulada en el artículo 62 de la ley del organismo judicial. Los tribunales solo pueden ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y territorio que se le hubiera asignado. Creo que de todo lo que hemos visto ahorita en la presentación, este es el punto medular y más importante. Si ya tenemos claro que la jurisdicción es esa potestad que da el Estado a ciertos entes para administrar justicia, y entendemos entonces que todos los jueces tienen jurisdicción, lo importante es entender la competencia. ¿Y qué es lo que señala la ley del organismo judicial? Que la competencia el juez la va a tener en función de la materia y del territorio. La Corte Suprema de Justicia, para organizar mejor a sus juzgados, trabaja en base a un sistema de regionalización. Ustedes las pueden ver en la pantalla. Esas son las 8 regiones en las que está distribuido. Región 1 es Guatemala, la región 2 es Alta y Baja Verapaz y la región 3, y así van a poder ir viendo cómo es que de cara de la organización del organismo judicial tienen distribuidas las regiones para la administración de justicia. Y me van a decir, mire, licenciada, y a mí eso al final, pues, ¿qué me importa? ¿Para qué me va a servir en el conocimiento del amparo? Pues les va a servir de mucho entender en principio que si ustedes van a promover un proceso de amparo y ese proceso de amparo va contra un alcalde, tenemos que entender primero e irnos a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad y determinar, bueno, si es el juez de una cabecera, si es el alcalde de una cabecera departamental, ¿quién debería de ser el juez competente? O si es un alcalde de cualquier otra competencia, pero que no sea necesariamente un alcalde de una cabecera departamental. Y a ver, ¿y por qué materia le voy a plantear el amparo? Porque entendiendo estos elementos de la discusión que yo voy a tener contra esa autoridad impugnada, es que logro definir en qué lugar voy a interponer el amparo. Si me equivoco, eventualmente el juez que lo reciba va a decir, no, mire, yo no soy el competente, lo voy a enviar para que se haga la remisión al lugar al que le corresponde, pero sí tienen que estar bien sabidos, ¿verdad? Que van a perder tiempo, que es valiosísimo en materia de amparo. Por lo menos con la interposición, pues ustedes estarían cumpliendo con el tema de la temporalidad en la presentación del amparo, pero es fundamental que también conozcan con claridad quién es o cuál es el juez competente para conocer de las acciones que ustedes van a presentar, ya sea un juez de primera instancia o ya sea una sala, y eventualmente si están en un departamento, pero el competente para conocer del amparo es la Corte Suprema de Justicia, pues sabe que lo tienen que venir a presentar aquí a la capital, porque la sede de la Corte Suprema de Justicia está en la capital. O si en todo caso es un amparo contra el presidente de la República o contra el Congreso o contra la misma Corte Suprema de Justicia, pues entonces tienen que ir a presentarlo a la Corte de Constitucionalidad. Ya en la clase que ustedes van a tener sobre el manejo de la Gaceta Jurisprudencial, que es un tema eminentemente práctico, es un tema de manejo de plataformas informáticas, van a poder conocer también ustedes algunos sistemas que tiene la Corte sobre notificaciones en casilleros electrónicos, que eso hace muchísimo más fácil el trabajo en las notificaciones.
Ya discutido esta parte, ahora sí ya vamos a entrar a la materia que yo sé que más les gusta, que es poder entender cómo trabajamos un proceso constitucional, un proceso de garantías constitucionales, que es el amparo. Yo siempre les voy a insistir, cuando empiecen a leer o cuando sigan leyendo, espero que lo hagan a menudo, que se estén portando también como Alfonso y estén siempre pendientes de sus lecturas para la clase, que hagan mapas conceptuales y a través de esos mapas conceptuales puedan ir leyendo temas por temas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver ahora en el amparo? Antes de entrar a la parte práctica, vamos a analizar el concepto del amparo, la definición de un amparo, cuáles son sus características, cuáles son sus finalidades, los principios que privan en un amparo, su naturaleza jurídica y sus presupuestos procesales. Son 7 puntos: concepto, definición, características, finalidades, principios, naturaleza jurídica y presupuestos procesales. Y les aseguro que si ustedes hacen un mapita conceptual y van poniendo en ese mapita los detalles de, bueno, este es el concepto que me gusta, esta es la definición que me gusta, voy a puntear cuáles son sus características y sus principios, van a ver que se les va a hacer bastante más fácil. Y sobre esa misma línea, esto me van a decir, licenciada, no está en la presentación. Ustedes saben que lo que eventualmente no aparezca en la presentación se los puedo enviar, pero esto me sirve un poquito también para el desarrollo de la clase. Esto es para que siempre lo tengan presente, no solo en derecho constitucional, que lo tengan presente de manera transversal en todo lo que ustedes estudian. Es una importante herramienta entender inicialmente qué es un concepto y qué es una definición. Porque yo he visto que muchas veces uno de docente les pone, escriba una definición de tal instituto jurídico o de tal elemento jurídico y paran poniendo un concepto. Generalmente confundimos qué es un concepto con una definición. Ustedes tienen aquí un listadito, les vamos a mandar el cuadrito, de qué es un concepto jurídicamente hablando y qué es una definición jurídicamente hablando. Yo en mi clase, siempre se los he dicho, si en un examen les pongo, deme un concepto, primero entendamos qué es qué, y si yo les di 10 conceptos, ustedes escojan uno con el que se sientan más cómodos. Y si tienen 10 definiciones, agarren una también, con la que se sientan más cómoda, la que ustedes logren entender mejor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los conceptos son planteamientos abstractos. Nos sirven básicamente como para poder ubicarnos mentalmente. Por eso es que los conceptos son mucho más amplios. Van evolucionando los conceptos. Es más para hacer análisis teórico. Y por eso es más flexible. Yo siempre les digo en las clases, mire, pues esto dice tal doctrinario y esto dice tal doctrinario. Esos son sus conceptos. Busquen con quién se sienten más cómodos. Habrán doctrinarios que de pronto a ustedes no les guste cómo desarrolla un tema y por eso no se sientan cómodos con el concepto. Mientras que las definiciones jurídicas buscan precisión. Ahí sí ya vamos a tener elementos precisos, por lo tanto son obviamente menos flexibles. Aquí no se trata de cómo lo ve usted, cómo lo piensa. Aquí ya son elementos tangibles que nos permiten tener una idea más clara y por lo tanto son más específicos y son más limitados. Ahí una serie de requisitos las van a ver ustedes aplicados en ese desarrollo conceptual. Yo mi mejor ejemplo es de pronto que ustedes piensen en una persona y que alguien les diga, a ver, no sé, dame el concepto de cómo es Melvin. Melvin Canté. Ah, bueno, mi concepto de Melvin es que es alguien muy activo, que le gusta la informática, porque la otra vez dijo que sabía mucho de inteligencia artificial y que nos puede dar una clase de inteligencia artificial. Entonces, ese es el concepto que yo tengo de él. Ok, pero ahora defínemelo. Ahí ya viene otro tema. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa?
en dónde vive. Esos son conceptos o son definiciones. No, ya estamos viendo elementos más determinantes de Melvin que nos permiten a todos tener ya una posición más clara. Ese es lo que yo más podría plantearles para que puedan ver la diferencia entre un concepto y una definición. En la definición no nos podemos perder tanto porque eso es menos flexible, es más rígido. Y, por ejemplo, ¿cómo lo podemos ver en términos legales? ¿Cuál es el concepto de un contrato? Bueno, un acuerdo de voluntades. Partes que se ponen de acuerdo. Puede ser uno de un lado y otro de otro lado. Dos. O pueden ser 10 de un lado y 15 de otro lado. No importa. Pero tienen que ser dos partes. Porque si es solo una parte, no hay contrato. Yo no voy a hacer un negocio conmigo misma. Por lo tanto, es un acuerdo de voluntades. ¿Y qué se busca? Generar obligaciones, generar derechos. Pueden haber obligaciones y derechos de ambas partes, pero lo que priva es la autonomía de la voluntad. Ese es un concepto. Pero la definición, esa es incuestionable. Esa está en el código. Hay un contrato cuando dos o más. Punto elemental. No puede ser uno. Dos o más. Convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Yo les puedo decir otro montón de cosas de qué es mi concepto de contrato. Pero lo que a la ley le interesa es la definición jurídica. Insisto, esto traten de aplicarlo para los análisis que hacen en las otras materias, porque sí es importante tener clara qué es un concepto y qué es una definición. Entonces, vamos a iniciar por analizar conceptos doctrinarios de lo que es el amparo. Aquí en la presentación ustedes pueden ver en la parte de abajo, eso es la parte doctrinaria que vamos a abordar antes de pasar después del examen a la parte práctica de qué es el amparo. Su concepto, su definición, sus características, su finalidad, sus principios, su naturaleza jurídica y sus presupuestos procesales. Entonces vamos a iniciar por lo que dice John Oliver Araujo de qué es, en su concepto, un amparo. Para él es un instrumento procesal interno, sustanciado ante el Tribunal Constitucional, que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, reconocidos en los artículos, obviamente en su país, de la Constitución frente a actos lesivos, potenciales o actuales, de los poderes públicos en cualquiera de sus modalidades. Un concepto bastante completo. Pero, por ejemplo, podemos utilizar ese concepto para definir lo que es el amparo en Guatemala. Yo les diría, no necesariamente, porque él dice es un instrumento procesal sustanciado ante el Tribunal Constitucional. Entonces, es un concepto que no se adapta 100% a la definición guatemalteca. Porque en Guatemala podemos plantear un amparo, de hecho, ante un juzgado de primera instancia, ante una sala o ante la Corte Suprema. Y su naturaleza no es ser un tribunal constitucional. Como concepto no está mal, cubre con elementos importantes. ¿Y cuáles son esos elementos importantes de esta definición? Nos habla que es un instrumento procesal, definitivamente. Ahora voy contigo, Carla. Protege derechos fundamentales, así es, porque es una garantía fundamental. ¿Es contra actos de poderes públicos? Sí, pero también contra actos en el aspecto privado, pueden ser contra organizaciones, y tiene un carácter preventivo y reparador. Carla había levantado la mano, no sé si tienes alguna duda. Se le fue la mano. Una aproximación bastante interesante conceptualmente hablando es la que van a encontrar en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. ¿Quién puede leer esa definición, por favor? Para que se despierten. Licenciada, buenas noches. Ámbito dentro de las normas del derecho político o constitucional y que va encaminada a proteger la libertad individual o patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas por una autoridad, cualquiera que sea su índole, que actúe fuera de sus atribuciones legales o excediéndose en ellas, generalmente vulnerando las garantías establecidas en la Constitución o los derechos que ella protege.
Recuerden que esa es una discusión que se ha tenido siempre hacia el derecho constitucional, y el procesal constitucional se ubica dentro del derecho político, si es procesal, si es constitucional. Ese es un debate que en realidad, pues para el momento en el que estamos nosotros en el curso, vendría irrelevante. Pero es un concepto interesante. Es una institución que tiene su ámbito dentro de las normas del derecho político, en este caso en Guatemala, el derecho constitucional, que va encaminada a proteger la libertad individual y patrimonial de las personas si han sido atropelladas, desconocidas o atropelladas por la autoridad. Y me parece un concepto interesante. ¿Qué podemos abstraer nosotros de este concepto? Pues definitivamente que es una institución que sí, que está dentro del derecho político constitucional, que protege la libertad individual y también la libertad patrimonial de las personas, que eso se da obviamente porque hay una violentación de sus derechos y por eso está instituido constitucionalmente como una garantía. Se hace como una garantía porque lo que ocurre es que el poder público está actuando ya sea en abuso de sus atribuciones o fuera de sus atribuciones. Y este abuso, esta vulneración es en contra de derechos y garantías que están contemplados en el texto constitucional. Nunca nos olvidemos de esta base en cuanto al estudio del derecho constitucional. La Constitución garantiza mis derechos y limita el ejercicio del poder público. Si el poder público se excede en contra de mis derechos, entonces yo activo mis garantías. Y una de ellas es el proceso de amparo. Un tratadista muy interesante y que tiene, digamos, un desarrollo bastante prolífico en cuanto al estudio del amparo es Ignacio Burgoa. Si quieren el libro, lo llevamos la próxima semana para que puedan reproducirlo. La verdad es que desarrolla bastante el tema, él es mexicano, y él plantea en su concepto una dualidad, ve al amparo como una dualidad, como un proceso, porque eso es, pero también lo ve como una acción. Él dice, bueno, el amparo es un proceso porque es un medio jurídico que utilizan las personas para que puedan preservar sus garantías. Es decir, si alguien se las vulnera, yo a través de esta discusión judicial lo que busco es que se me garanticen mis derechos. Burgoa es mexicano, por eso es que él plantea el tema competencial federal estatal, porque acuérdense que en México, por ser un país federado, pues tenemos competencias estatales y competencias federales. Y lo que se hace en el proceso de amparo en México es tutelar la Constitución y también las legislaciones que nacen en los estados como consecuencia de la Constitución. Como una acción, pues lo que tenemos es que el mismo procedimiento lo que busca es la protección del ciudadano activando al Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que tiene, a través del seguimiento de todo este proceso, que verificar que no haya una violación de las garantías constitucionales, constatar que no haya, y si llegara a darse, pues proteger al ciudadano. Sí, esto es un concepto interesante para que ustedes vean cuántos abanicos de conceptos podemos tener. El del diccionario, que es bastante más general, bastante más global. El de Burgoa, que está pues más identificado con el de su país, que es el mexicano. Y ahora vamos a caer a una persona que, por cierto, un trabajo muy importante que hizo, fue por muchos años secretario de la Corte de Constitucionalidad. Él tiene un libro que se denomina El Amparo Fallido, que es un trabajo bastante interesante. Ya falleció el licenciado Martín Guzmán Hernández. Y ahí ya vamos a empezar a analizar conceptos locales, conceptos guatemaltecos. ¿Quién puede leer el concepto de don Martín Ramón Guzmán? Yo, Leida. Institución jurídica de carácter adjetivo originada por la necesidad histórica, social, de hacer respetar los derechos consagrados en la ley suprema. Perfecto. A ver, Alfonso, si yo te dijera, ¿cuál es la ley sustantiva penal y cuál es la ley adjetiva penal? ¿Qué me dirías? La sustantiva penal,
donde viene, donde procede la norma penal, sería la Constitución. Y la ley adjetiva sería... Apúntenlo. Diferencia entre ley adjetiva y ley sustantiva. Eduardo Stiger. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. La ley sustantiva es el Código Penal y la adjetiva es el Código Procesal Penal. Así es. Cuando hablamos de normas sustantivas, hablamos de los códigos en donde tenemos la conceptualización de la norma, y cuando hablamos de las leyes adjetivas, en donde tenemos el procedimiento. Por eso es interesante cuando Martín señala, es una institución jurídica de carácter adjetivo. ¿Por qué? Porque es un proceso. Se va a un proceso. La norma sustantiva penal es el Código Penal y la ley adjetiva penal es el Código Procesal Penal. La ley sustantiva civil es el Código Civil y la ley adjetiva civil es el Código Procesal Civil y Mercantil. Se va a volver en chino para ustedes cuando vayan a ver legislación laboral, porque ahí en un solo código está todo. Está la ley adjetiva y está la ley sustantiva en el Código de Trabajo. Van a haber mezclado en el Código Procesal Civil porque también tienen procesal civil y mercantil. Pero básicamente la diferencia es que en las leyes adjetivas lo que vamos a ver es el procedimiento. Entonces, podríamos decir técnicamente que en tema constitucional la ley sustantiva es la Constitución y la ley adjetiva es el código, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Es complejo porque calificar a la Constitución como una ley sustantiva, la verdad es que tomando como principio, como base el principio de supremacía, no podíamos verlo desde esa perspectiva. Pero este concepto, insisto, se vuelve bastante más interesante para nosotros porque ya estamos hablando, ya tropicalizamos el concepto a Guatemala. Y creo yo, es bastante más asequible por cómo tenemos nosotros en nuestras normas. ¿Alguien levantó la mano? Que no alcance a ver. No. Bueno, entonces, él también lo ve desde una perspectiva dual, pero no necesariamente como lo ve Burgoa. Lo que plantea Martín Guzmán es que tenemos un amparo desde una perspectiva reparadora, porque ya se consumó un agravio, y lo que se busca es que ante esa consumación del agravio, lo que ocurrió se repare, o lo podemos también ver como una función preventiva ante la posibilidad de que este derecho se vea amenazado. Si ese derecho se ve amenazado, entonces puedo recurrir en amparo, puedo plantear este proceso de amparo en esta función de prevención. ¿Cuál es el conducto legal? Pues estas acciones precisamente de tutela que tiene el amparo. Es el medio por el cual la persona afectada puede exigir su protección. El licenciado Arturo Sierra, que fue también un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, nos plantea un concepto que también creo, por estar tropicalizado en Guatemala, se adapta bastante más. ¿Quién puede leer este concepto de José Arturo Sierra González? Instrumento procesal dentro del derecho constitucional dirigido a la protección o tutela de los derechos fundamentales de la persona. Se les protege de la lesión o del peligro latente de lesión, provenientes de actos de los poderes públicos o entes asimilados a la categoría de autoridad. Se exceptúa de tal protección a la libertad individual, pues su tutela corresponde a la institución de la exhibición personal o habeas corpus. Miren, y la verdad, para mí este es uno de los que más podríamos tomar como un concepto para cátedra. Miren lo interesante. Primero, él sigue abordando tal y como lo hace Burgoa, tal y como lo hace Martín, que es un instrumento procesal. Perfecto, estamos de acuerdo con eso, licenciado Sierra. Después dice, está dentro del derecho constitucional, también estamos de acuerdo con usted. Va dirigido a proteger, ¿sí? O tutelar los derechos fundamentales. Totalmente de acuerdo. 3 elementos en los que coincidimos. Se le protege de la lesión, así es, o del peligro. Perfecto. Función reparadora o función preventiva. O función preventiva. Perfecto. ¿Y por qué? Por lesiones que pueden venir de poderes públicos. Totalmente de acuerdo.
Es límite que se le pone al poder público desde la Constitución. Pero él agrega algo que ni Martín ni Burgoa dijeron. O entes asimilados a la categoría de autoridad. Y si nosotros analizamos la Constitución, si nosotros analizamos la ley de amparo, podemos advertir que en efecto es viable que nosotros podamos presentar acciones de amparo en contra de entes que no necesariamente son el poder público. Si ustedes ven la competencia de los jueces de primera instancia en el artículo 14, literal F, señala por las entidades de derecho privado. Entonces, ya en este concepto de José Arturo Sierra, nos ampliamos a algo que está en la ley. Entonces se vuelve, insisto, un concepto bastante más completo. Se exceptúa de tal protección a la libertad individual, pues su tutela corresponde a la institución de exhibición personal o habeas corpus. Creo que eso está de más. Podemos quedarnos con a la categoría de autoridad, porque efectivamente cualquier tema que tenga que ver con la restricción a la libertad individual, pues lo discutimos a través de la exhibición personal. Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Es un instrumento procesal, está dentro del derecho constitucional, protege o tutela los derechos fundamentales, previene estos actos de los poderes públicos o de los que se asimilan. Entonces, insisto, tiene todos estos elementos que nos cuajan perfecto. Ahora, ¿cómo se define el amparo? Ya teniendo una mejor conceptualización, la de los mexicanos, la de Martín, la del licenciado Sierra González, vámonos a nuestra Constitución. ¿Quién puede leer el artículo 265? No se peleen. A ver, Diana. Buenas noches, licenciada. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actores, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícita una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Si se dan cuenta, y muchas gracias, Ileana, la Constitución bajo el acápite de amparo, pero sin decir esta es definición, este es concepto, de una vez se va a cuándo procede. Y lo que dice es, bueno, se instituye el amparo con el fin y todo lo que nos acaba de decir Ileana. Si nos vamos al artículo 8 de la ley de amparo, y ahora lo leo yo, se van a dar cuenta que la redacción es básicamente la misma. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Aquí no nos dice es un instituto procesal, pertenece al derecho constitucional o político, no, aquí se van al hueso. Es una definición. ¿Sí? Ya no le interesa en este tema ver de dónde viene. No, eso no tiene sentido. Esto es más concreto, es menos conceptual. Nos vamos directamente, insisto, al hueso de lo que necesitamos entender. El amparo nos protege contra amenazas de violaciones a los derechos o nos restaura en el imperio de los mismos si estos fueren violados. Lo mismo que nos han dicho todos los tratadistas. Pero agrega elementos que son interesantes. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Y procederá siempre contra los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad cuando estos lleven implícitos una amenaza, una restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Entonces, aquí tenemos en el artículo 265 de la Constitución y en el artículo 8 de la Ley de Amparo una definición de lo que es el amparo. Esta sí ya no es negociable. Si yo les digo, miren, denme la definición constitucional o de la Ley de Amparo, pues es la que está ahí. Difícilmente les voy a poner una cosa de esa. Yo les aseguro que pueden agarrar a un abogado consumado y le piden que les dé la definición y no se la va a dar, porque no se trata de eso. Tampoco se trata de tener una memoria de ese calibre. Se trata de entender qué es un amparo. Entonces, ¿qué es un proceso de amparo? Es un mecanismo procesal, es un mecanismo adjetivo, es un instrumento que nos permite protegernos de las amenazas de violación de nuestros derechos
o que nos permite defendernos ante la violación de nuestros derechos. Y si en efecto se constata que existía esa amenaza y si en efecto se constata que hubo una violación, su finalidad es restaurar el imperio de ese derecho. No hay ámbito, eso señalan nuestras normas en Guatemala, que no sea susceptible de amparo. ¿Eso qué significa cuando decimos que no hay ámbito? Que puede ser ámbito penal, que puede ser ámbito civil, que puede ser ámbito mercantil, que puede ser ámbito de familia. Y, insisto, esto se da si hay amenazas, si hay restricción o si hay violación. Yo siempre he creído que es importante señalar que el proceso como tal lo que busca es determinar si hubo. Porque mucha gente dice, ya presenté el amparo, ya estuvo. Y a mí de verdad esa parte me carcome cuando de pronto veo en redes sociales, la Corte de Constitucionalidad le da trámite al amparo. Le da trámite. Le da trámite. Eso no quiere decir que diga que hubo una violación. Eso no quiere decir que lo que se está reclamando se tiene la razón. Hay que esperar a que se dé una resolución. Si se otorga un amparo provisional, por ejemplo, eso no quiere decir que se vaya a dar un amparo en definitiva. La obligación de todo ente es darle trámites. Ese es un derecho constitucional, es el derecho de petición. Pecado sería que alguien llegue, presente un proceso de amparo y la Corte no le dé trámite. Porque entonces, ¿quién demanda a la Corte en amparo? Que esa es una de las preguntas interesantes. Podemos presentar un amparo contra la Corte de Constitucionalidad. Rolando. ¿Qué tal, Liz? Buenas noches, gusto saludarle. Igual, mire, Rolando. Lástima que no te vemos. Es que estoy ahorita, no tengo opción de la cámara, Liz, me disculpa. Ok, dale. Mire, Liz, por ejemplo, en el caso de que cuando se otorga el amparo provisional, que usted sabe que todo eso es mediático, ¿no? Eso es como decir, ya les ganamos, ¿no? Es una cosa así como política a veces, pero, por ejemplo, cuando se da el amparo provisional y se tiene que seguir el proceso, la CC resuelve al final si se continúa, si se hace firme eso o se revoca, ¿verdad? Así es como funciona. Y se hace firme. No, vamos a ver, te estás adelantando varias clases, pero te voy a resumir. Si yo presento un amparo en un juzgado de primera instancia, si yo presento un amparo en una sala, o si yo presento un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, estos órganos, bueno, también la Corte de Constitucionalidad, pero nos vamos a centrar, y ahora se va a entender por qué, en estos tres: juez de primera instancia, sala o Corte Suprema de Justicia. Presentó un proceso de amparo. Ellos tienen que analizar la presentación, pedir informes, hay un plazo para pedir informes, porque yo conozco tu parte, lo que tú me estás reclamando, tú me estás diciendo me violaron mis derechos, o hay un riesgo a que me violen mis derechos. Espéreme, quiero oír la historia del otro lado. Teniendo ya el informe, que para que rindan el informe no pueden mediar un plazo superior, ojo, superior a 48 horas. Puede ser menor. Hay veces, hay casos, y han habido composiciones de la Corte tan particulares que corren audiencia por 1 hora, por 2 horas. A mí me han corrido audiencia por 2 horas. Le doy 2 horas para que me dé informe. No como magistrada, sino en otros cargos, porque hay un amparo presentado en contra de usted por su función. Y ni modo, a informar. ¿Por qué? Porque si la autoridad no informa, el tribunal, su única salida es otorgar el amparo. La ley así lo dice. Si la autoridad contra la cual yo estoy reclamando no rinde el informe, entonces le tiene que dar el amparo provisional. Pero ese es el juez de primera instancia, esa es la sala o esa es la Corte Suprema de Justicia. Ese otorgamiento del amparo provisional es apelable en la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué no menciono el de la Corte de Constitucionalidad? Vamos a ver, en ese caso, creo que Rolando fue el de la pregunta. Si tú presentas un amparo en la CC, ¿verdad, Rolando? Y dices, mire, yo voy a presentar un amparo, vamos a ver, contra el presidente de la República, porque, no sé, estoy pensando en alguno actual, porque no junto con el ministro del MIDES, no han entregado comida que tienen en las bodegas. ¿Ok? Espérenme, le voy a dar trámite, empecemos por ahí. Es que a todos los procesos se les da trámite. Se admite para su trámite y se corre la audiencia por 48 horas.
Y supongamos que tú tenías razón, ¿verdad, Rolando? Vamos, dice el ministro y dice el presidente, o el presidente está contestando que sí tiene ahí la comida y que lo que pasa es que todavía no tienen fechas para hacer entregas, no sé. Y de pronto dice la Corte, bueno, yo considero que vamos a dar el amparo provisional porque me están diciendo que puede hacer que estos alimentos se descompongan y entonces tienen que hacer una calendarización más rápida y otorga el amparo provisional. Ese amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad no es apelable. Entonces, ese es un tema fundamental. Las resoluciones que emanan de la Corte de Constitucionalidad no son apelables. En materia de amparo, no. Ahora, de la Corte sí. Dime, Rolando. Lic, entonces, por ejemplo, no puede quedarse en un amparo provisional, tiene que haber una respuesta, la CC tiene que resolver en definitiva, Sí. porque si no, por ejemplo, yo le pregunto, ¿existen amparos que se quedan en el aire? O sea, es decir, que solo se quedaron con el provisional y digamos ya pasó mucho tiempo, o Hay la amparos, CC hay tiene amparos, que... déjame que te explique esta parte, Rolando. Por lo que tú estás reclamando, que es totalmente distinto a cómo debe determinar un juicio en las jurisdicciones ordinarias. Si tú presentas un juicio de divorcio, o salvo que las partes desistan porque ya no se quieren divorciar, hasta que llegues a la sentencia. En materia de amparo ocurre algo que es muy particular y es de que eventualmente, como si lo planteas ante una amenaza, esa amenaza ante el planteamiento del amparo desaparezca. Entonces, si esa amenaza desaparece, el amparo pierde materia. Lo vamos a ver en el proceso de amparo. Entonces, al haber perdido materia, no tiene sentido que tú llegues al final. Por ejemplo, un amparo muy socorrido, es decir, un proceso de amparo que siempre se instaura, es cuando, por ejemplo, tú haces una petición al poder público, cualquier petición. Y la ley de lo contencioso administrativo señala que una vez que se agoten todas las diligencias que te dan estos entes públicos, el Estado llega a un momento que se llama estado de resolver. El expediente llega a un estado de resolver. Si ya cumpliste con todo lo que te requirieron y lo hiciste de conformidad como te lo pidieron y ya está en estado de resolver y pasan 30 días, la ley dice, usted puede plantear un amparo para exigir que le resuelvan. Esa es por eso les insisto, es uno de los amparos que más se ven. Mire, para que le diga a esta autoridad que me resuelva. Ahora, de verdad, se da bastante menos. Hace algunos años se hacía mucho contra la SAT por temas de devoluciones de crédito que se le planteaban a la SAT y que se tardaban en resolverle a los administrados. Entonces, el amparo dice, a ver, voy a pedir el informe. Entonces, muchas veces decían, híjuela, ahí viene un amparo porque no hemos resuelto. Daban el informe y estaban resolviendo al otro día. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú sigas con un amparo si lo que se buscaba era que la administración pública te resolviera? Entonces, pierde materia. Se extingue ahí, se extingue, entonces ya se termina, ¿no? Entonces, esos amparos, cuando no ya es que no se se les da extinga, mira, Rolando, en derecho Ajá. es muy importante las definiciones. Una cosa es que se extinga y otra cosa es que pierda materia. Ok, ¿Sí? entonces Pierde la materia porque ya no hay agravio. Pero, y eso, ojo, no solo es en derecho constitucional. Ustedes siempre escuchen bien las definiciones, busquen las definiciones en sus leyes, busquen los conceptos en sus libros y en sus diccionarios, porque, Rolando, no es lo mismo la extinción que la pérdida de materia o haber superado el agravio. Las causas de extinción son totalmente distintas. Tú puedes, por ejemplo, cerrar un caso penal porque, no sé, pensemos en una desestimación, artículo 310 del Código Procesal Penal, porque no se puede proceder, no hay elementos para una investigación. 325, 327 lo puedes archivar, puede llegar a una sentencia y que te absuelvan, o puede hacer que el sindicado se muera, y la muerte es una causa de extinción de la responsabilidad. Entonces son muchos momentos distintos,
¿verdad? Muchas causas distintas. Aquí, en materia de amparo, si se da este caso, por ejemplo, el amparo pierde materia, porque la materia del amparo, la médula del amparo es el agravio. Mire lo que me está pasando. No me quieren resolver. Y vamos a pasar rapidito antes de Alejandra González levantó la mano. Miremos un caso muy común. Mira, yo estoy pidiendo una licencia de construcción y fui a la municipalidad, qué sé yo. No es que tenga fijación con Tactic, pero me parece un lugar interesante. Fui a la municipalidad Táctica a pedir una licencia de construcción. Me dijeron que llevara el título de propiedad, los planos del terreno, los planos de la casa que voy a hacer. Me pidieron que llevara, porque es una casa enorme la que voy a hacer, un estudio de impacto ambiental, que si voy a utilizar todo lo que les piden a ustedes en las municipalidades, y todo legalizado, y mi DPI, y cuenta de banco, etcétera, etcétera. Terminé. Ya lo presenté todo. Hace un año que lo presenté. Y no me resuelven. Y no puedo empezar a construir, porque si primer piochazo va a estar el juez de asuntos municipales diciéndome no puede construir porque no tiene licencia para construir. Y eso es fundamental. Entonces yo presento un amparo porque eso no puedo presentar recurso. No puedo iniciarle un juicio. Lo que necesito es que me diga, ¿me va a dar la licencia o no me va a dar la licencia? Él se está extralimitando en sus funciones, porque su obligación es darle respuesta a mi petición. Y mi petición es, deme la licencia. Igual puede decirme que no, puede decirme, no, fíjese que esta casa que usted quiere hacer, nos tardamos mucho porque vimos todos los planos, es muy moderna, el centro de táctica es colonial, no sé, estoy imaginándome. Y entonces no se la puedo utilizar. No saben la cantidad de casos que hay de esos en la antigua Guatemala, por ejemplo, en donde hasta para poner un clavo necesitan un permiso por ser patrimonio de la humanidad. Entonces, lo que busca el administrado, y eso es lo que se señala en la ley de amparo y en la ley de lo contencioso administrativo, es el amparo es para que le respondan. ¿Y qué pasa si inmediatamente después de que tú presentas el amparo te responden? No es que se extinga, es que el agravio ya no existe, porque lo que tú buscabas era una respuesta, y la respuesta ya te la dieron. Muchas de tus dudas las vas a ver cuando entremos al procedimiento. Alejandra González levantó la mano también. Gracias, Lee. Vaya, Rolando. Alejandra, ¿o tiene alguien ahí que le levanta la mano o se durmió? No, Ligda, aquí estoy. Es que levantó la mano sin querer queriendo. Perdón. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, nosotros tenemos la definición en el artículo 265 de la Constitución y en el artículo 8 de la Ley de Amparo. En el 265 constitucional lo que tenemos es procedencia de amparo, y es lo mismo, pero en la Ley de Amparo se llama objeto del amparo. Así son nuestras definiciones tan particulares. Ya leímos el objeto del amparo en la Ley de Amparo y ya leímos la procedencia del amparo en la Constitución Política de la República. Hay criterios también interesantes de los doctrinarios mexicanos. No quisiera detenerme en estos porque estas son definiciones que vienen de normas constitucionales mexicanas y la verdad es que quiero que nos concentremos en las normas guatemaltecas. Si nosotros analizamos ya una definición integral, tomando los elementos que tiene la Constitución y los elementos de los conceptos de los tratadistas guatemaltecos, yo les diría, esta sería una bonita definición si viniera en un examen, ¿verdad? ¿Qué es un amparo? Es una garantía constitucional, un proceso de carácter constitucional establecido en el texto constitucional, por medio del cual se preservan o restituyen los derechos de cualquier persona, quitemos el de la exhibición personal, cuando ocurra un hecho que amenace con violarlos o los haya transgredido. Tiene este carácter preventivo, cuando es ante una amenaza, o reparador, cuando el hecho ya ocurrió. Es una definición que puede integrar todo esto que hemos estado discutiendo. Habiendo ya analizado el concepto y la definición de amparo, vamos a ver que ambos, tanto los conceptos de los doctrinarios como estas definiciones que encontramos en la ley y en la Constitución, nos permiten advertir en este proceso ciertas características.
¿Y qué es lo que hace característico al amparo? Aquí vamos a analizar las más importantes de sus características. Primero, es que su iniciación es rogada. ¿Qué me puede explicar qué es una iniciación rogada? Licenciada, a ver, Denis, Joel Gómez. yo entiendo que cuando habla de rogada es porque en este caso el interesado es el que va a acudir a la administración o al órgano Judicial. Judicial. El órgano judicial Ahí está. para poder iniciar la acción de amparo por haber sido vulnerado en sus derechos o porque también para prevenir que sean vulnerados estos derechos. Así es. Es decir, yo no puedo decir, miren como, y esta suerte de ustedes, como yo soy juez constitucional, a mí me late que lo que está pasando ahí es una violación constitucional, le voy a entrar de oficio. No. Su impulso es rogado, que también sería a petición de parte. Cosa distinta, por ejemplo, con el Ministerio Público. El Ministerio Público puede actuar de oficio si conoce de hechos que pueden ser constitutivos de delito. La Corte puede de pronto advertir que hay circunstancias sociales que están ocurriendo que podrían rayar en una inconstitucionalidad, que podrían rayar en una violación del texto constitucional, pero no puede actuar de oficio. ¿Por qué? Porque su iniciación es rogada, ¿sí? No es popular. Y lo tiene que presentar la persona que se considera agraviada. Así es, Alex. Debe ser promovido por la persona que se considera agraviada. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que una vez iniciado, una vez excitada la acción judicial, todo lo que viene después es de oficio. Y fíjense, no solo es que sea de oficio, esta es otra de las características más interesantes de los procesos de amparo. Planteémonos que aquí nosotros somos un juez de primera instancia civil, aquí en el departamento de Guatemala. Y mi chance es de estar viendo juicios civiles, ¿verdad? Incumplimientos de contrato, o problemas por un desahucio, o mire, no me pagan mi renta, qué sé yo. Una serie de discusiones que pueden llegar a la competencia civil. Y tengo mi mesa llena de expedientes para programar audiencias, etcétera, etcétera. Y de pronto, miren, vino un amparo. Esto es tan particular que el juez que se constituye en un tribunal extraordinario de amparo tiene que darle prioridad al amparo. ¿Por qué? Porque es garantía constitucional. Y sin dejar de atender sus cosas porque son importantes, pero tiene que atender prioritariamente el impulso de oficio, ahí sí, porque ya entró la solicitud de la tutela constitucional de amparo de este tipo de procesos. Esa es una de las circunstancias más interesantes. Cuando hablamos también de la característica del órgano especial, ustedes pueden ver en pantalla que ahí aparece temporal o permanente. En principio, esta acotación, que es fundamental que ustedes la tengan, ningún juez les puede decir, ay, no, mire, ay, no, yo voy a resolver el amparo hasta el otro miércoles, hasta que termine de ver todas las pruebas de estos juicios. No, no, eso tiene interés sobre todo lo demás que usted tiene en su despacho. Tienen que conocer el amparo. Pero ese juez no es un juez permanente de amparo, es un juez temporal de amparo, porque su competencia en realidad son los casos civiles. Lo que pasa es que en nuestro sistema híbrido que tenemos, en nuestro sistema mixto que tenemos, el organismo judicial tiene la potestad de conocer los amparos en grado, es decir, estos amparos que son contra funcionarios de menores rangos. Entonces es particular, porque estos jueces se constituyen en estos tribunales extraordinarios de amparo. Por lo tanto, son temporales, no son un órgano permanente. Entonces, esta es una característica particular. Guatemala, insisto, tenemos este sistema híbrido o mixto, entonces vamos a advertir que sí tenemos, por el otro lado, a la Corte de Constitucionalidad como un órgano especial permanente. Permanente. Y ahí es bien interesante porque los jueces que conocen en grado, ellos tienen conocimientos específicos de su competencia. Materia civil, materia penal, materia civil, materia laboral, materia mercantil, dependiendo de cuál sea la competencia que ellos tienen. Pero acá es como,
yo siempre me los conceptualizo, me los imagino, así como que se quitan su toga de juez y se ponen luego la otra toga del juez constitucional. Su pensamiento, sus acciones, sus plazos, su lógica deja de ser de la justicia ordinaria y pasa a ser una lógica de la justicia constitucional, porque ustedes van a ver también que el proceso tiene puntos distintos. Dime, Denis. Licenciada, lo que usted está explicando aquí prácticamente ya estamos entendiendo lo que es el sistema difuso. Así es. Ese es el sistema difuso, porque es básicamente la diferenciación entre el órgano temporal y el órgano especial. En la Corte es distinto, en la Corte de Constitucionalidad, ahí el tacuche es siempre de juez constitucional, porque solo, exclusivamente, solo se ve la materia constitucional. Estos en la justicia constitucional difusa o en este sistema difuso, pues tienen esa dualidad. Es un proceso, y eso se los ruego, grabémonoslo, extraordinario y subsidiario. Solo lo podemos incitar, solo lo podemos iniciar hasta que hayamos agotado todas las vías ordinarias. Cuando yo les puse el ejemplo del alcalde Tactic, es porque en realidad en la ley de lo contencioso administrativo no hay un recurso administrativo para decir, mire, alcalde, resuélvame pues. Ahí está mi petición, tiene 1 año, 2 años y usted no me lo ha resuelto. Entonces, como no hay un procedimiento para pedírselo, se vuelve subsidiario. Por eso voy y reclamo en amparo para que el alcalde Tactic me resuelva, ¿sí? Pero pensemos, si miremos un caso radical, porque a mí siempre me han dicho que los que estudiamos derecho, lo primero que nos pasa por la cabeza es sacar gente presa, ¿va? Creen que los abogados solo hacemos eso. Y no, el derecho es una ciencia. Y el derecho tiene bases científicas que nos permiten tener planteamientos bastante más elaborados, científicamente elaborados. Pero hoy pongamos ese ejemplo. Con ustedes llega un cliente, ojalá no sea ningún pariente de ustedes, y les diga, mira vos, dicen por ahí que me ordenaron una captura. Yo creo que me voy a esconder, que no va a hacer que me agarren. No, espérate, voy a ir a presentar un amparo. ¿Ustedes creen que esa debería ser la respuesta para alguien que está en una situación como esa? A ver, hablen, porque aquí voy a creer yo como en los matrimonios que todos dicen que está bien. Aquí lo mejor, licenciada, que haya una presentación espontánea y que vaya a conocer su situación jurídica ante un juez. Y ya lo de la espontaneidad pasa a ser relativo porque tiene una orden, pero en efecto, él puede llegar sin que la fuerza de seguridad lo vaya a capturar, ¿verdad? Él puede decir, mire, me enteré, por ahí, supe que había una orden. Hay algunos abogados que dirían, mire, déjeme, voy a ir al juzgado y si es cierto, yo me voy a personar como su abogado y podemos plantear una acción en contra de esa orden, pedirle al juez a través de un recurso de reposición que modifique esa decisión. No los voy a meter a ese quilombo argumentativo porque ustedes no están en el proceso penal, pero asumamos que lo que dice Denis se cumple, que de hecho es precisamente lo que generalmente se hace, ¿va, Denis? Para las personas que tienen capacidad de defenderse. Entonces yo llego a la audiencia y resulta ser que en efecto pues había una orden de captura, pero yo le digo al juez, aquí estoy. Ojo que las órdenes de captura tienen como exclusiva finalidad que las personas comparezcan ante un juez, ¿sí? De pronto no los puede encontrar, los cité y no compareció. En materia civil se declara rebeldía. En materia penal, si lo cito varias veces y no comparece, rebeldía y definitivamente una orden de aprehensión. Pero comparezco ante el juez. Y hay de los dos sabores. Puede ser que el juez diga, le voy a dar una medida sustitutiva para que no vaya a prisión. Vamos a ver casos hipotéticos, no vamos a entrar a muchos detalles de un proceso penal. O puede ser que diga, no, fíjese que hay elementos suficientes, yo creo que tengo elementos racionales de que usted puede obstruir la averiguación de la verdad o puede hacer que haya peligro de fuga. No sé, y lo detengo. Es decir, le ordeno prisión preventiva. Si le ordeno prisión preventiva, el Código Procesal Penal nos da los mecanismos procesales para reclamar por esa prisión. O si, por ejemplo, el juez dice, no, yo creo que el que haya venido da fe
que no va a obstruir la averiguación, tampoco se va a dar a la fuga, porque se presentó. Entonces yo no tengo ningún problema por darle una medida. Ahí quien va a discutir va a ser el Ministerio Público. Hay algunos abogados que de esa resolución presentan amparo. Mire, amparo porque mi cliente se fue preso. El Ministerio Público tiene menos ese nivel de error. No puede hacerse así, por muy gravoso que sea, porque en efecto se le está limitando su libertad personal. Eso no es inconstitucional. ¿Y por qué no es inconstitucional? ¿Y por qué no es una violación de una garantía constitucional? Porque la Constitución señala que hay normas de índole penal, porque la Constitución señala que en el ejercicio de la jurisdicción y en sus respectivas competencias, los jueces pueden hacer uso de esas facultades, analizar un caso y determinar si efectivamente esta persona tiene que ir presa. Entonces yo puedo impugnarlo en la vía que corresponda. Bueno, voy y lo impugno entonces ante la sala correspondiente y la sala puede decir no para mí, que tiene que seguir guardando prisión. Ahora, elevemos un poquito la discusión, porque ese sería un amparo judicial, un amparo que nace de una discusión judicial. Pero, ¿qué pasa? Miren, fijación con TACTIC. Si de pronto la persona que estaba detenida es originaria de por allá y resulta ser que el abogado de la defensa pública penal logra demostrar que esta persona no habla idioma español y que él fue sometido a una audiencia de primera declaración sin saber ni siquiera qué hechos le estaban imputando. Ahí la cosa ya se va poniendo de otro colorcito, ¿va usted? Porque independientemente del proceso, se cumplió con el proceso. Lo llevaron ante un juez, sí. El juez tomó una decisión en el uso de sus facultades. Bueno, la sala dice no, sí, el juez hizo uso de sus facultades, no voy a conocer en apelación. Pero el punto es, se cumplió con las garantías procesales en el marco también de las garantías constitucionales. Y esas son las discusiones que eventualmente pueden llegar a la justicia constitucional. Porque ahí puede existir una vulneración al debido proceso. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo yo imputarle a alguien hechos criminales que no entiende? Tiene que haber alguien que le pueda decir por qué está ante un juez y por qué este juez le va a restringir su libertad. Eso es lo que vamos a analizar en el marco de los amparos. No vamos a discutir si es inocente, si no es, a ver, no ha llegado a juicio. No vamos a discutir si, miren, pero es que este señor se podía dar a la fuga o este señor podía ir y asustar a los testigos. No. Eso no lo ve la justicia constitucional. Eso lo tienen que ver los jueces de la justicia penal. Lo que ve la justicia constitucional es llévele el juicio cumpliendo con sus garantías constitucionales. Y tiene que entender lo que usted le está imputando y tiene que tener un abogado que defienda sus derechos en juicio. Por todo lo demás, ahí se lo dejo. Ese es problema suyo. Y eso es fundamental que entendamos en los procesos de amparo. Los amparos no se meten en la justicia ordinaria cuando lo que se reclama es un amparo procesal, un amparo por un proceso judicial. No, eso está prohibido para la justicia constitucional. Nosotros no le podemos decir a un juez, ay, mire, pero ¿y aquí por qué resolvió así? Si fíjese que a mí me gustaba esa prueba. No. Es ver si en el procedimiento de análisis de esa prueba usted cumplió o no cumplió con garantías constitucionales. Por eso es que es un proceso extraordinario, porque solo puedo llegar a ese proceso después de haber agotado todas las fases legales, y es subsidiario, porque eventualmente si no hay un procedimiento específico, entonces puedo recurrir en amparo. Y ese es el arte que van a tener que tener ustedes como científicos del derecho, cuando ya les toque que litigar, que es entender en qué momento lo planteo, ante quién lo planteo y qué es lo que estoy discutiendo en este planteamiento. Otra característica fundamental del amparo es que tiene rango constitucional. Son de esas definiciones en sus características que no admiten mucha discusión, ¿va? ¿Por qué es de rango constitucional? Porque está en la Constitución. Artículo 265 de la Constitución. Y que, dicho sea de paso, tiene una ley específica
y que esa ley también está contemplada en la Constitución y que esa ley también fue aprobada por el órgano constituyente. Entonces, tiene características que definitivamente lo hacen totalmente particular dentro de todo el sistema procesal. El artículo 276 de la Constitución es el que regula específicamente la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Otra de las características fundamentales del amparo es esta dualidad que existe en él, que lo puedo plantear ante la amenaza cierta e inminente de una violación de mis derechos o con una finalidad preventiva. ¿Por qué? Esa sería la finalidad preventiva, o con una finalidad reparadora o restauradora. ¿Por qué? Porque ya se dio la violación de mis derechos. En Guatemala, esta es una característica muy interesante de su definición, que su ámbito de aplicación es muy amplio. ¿Por qué? Porque no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Todos los procesos, sea cual sea esta naturaleza del proceso, pues tiene esa posibilidad, siempre y cuando advirtamos que hay una violación de garantías. Y esta, que es una característica particular que señala en sus libros el fallecido Martín Guzmán, que es de carácter político, porque es una institución que controla el ejercicio del poder público. Yo no es que disienta de este planteamiento, pero no es necesariamente controladora del ejercicio del poder público. Desde mi perspectiva, es una institución que lo que busca es controlar el abuso en el ejercicio de la función pública. Pues si un funcionario, si un ente que está equiparado con ese nivel están haciendo su función sin ningún problema, pues no tiene por qué tener quien lo esté controlando. Esto se da en el momento en el que pueda darse un abuso en el ejercicio de este poder público. ¿Cuáles son las finalidades del amparo? Los doctrinarios mexicanos tienen posiciones particulares sobre cuáles son las finalidades del amparo. Aquí vamos a ver dos, a Burgoa y a Oliver Araujo. Para Burgoa es la protección individualizada del gobernado, traducido en otras palabras, es la protección de los ciudadanos. ¿Quién es el gobernado? Pues es el ciudadano. Y tutela de la ley suprema del país. En nuestro caso sería, pues es una protección de todos los ciudadanos que está regulado y contemplado en nuestra Constitución Política de la República. Esa es nuestra ley suprema. En el mismo sentido está Oliver Araujo, es una protección concreta de un derecho que es concreto, porque está regulado constitucionalmente. Y ese particular, para ellos no hay una declaración abstracta para depuración de un ordenamiento. Yo creo que esto se refiere más a cómo lo regulan en México por el tema federal, pero es sin lugar a dudas que esto es transversal en todos los sistemas de justicia constitucional, es una defensa del ciudadano ante el abuso en el ejercicio del poder público. Nosotros vamos a ver, Alfonso. Lidas, así rápido, para cuando uno presenta un amparo, la palabra correcta sería acción y no recurso, ¿verdad? Porque no voy a decir recurso de amparo si sería una acción la que estoy presentando. Te adelantaste, porque esa es una discusión que tienen todos los doctrinarios en cuanto a su naturaleza jurídica. ¿Es recurso? ¿Es acción? ¿Es proceso? Yo particularmente, Alfonso, le denomino proceso de amparo. ¿Sí? En cuanto a su naturaleza jurídica, creo que si analizas las definiciones de qué es un recurso versus la definición de qué es un proceso, el amparo cabe más a que lo denomines como un proceso de amparo. Luego van a haber otras discusiones doctrinarias de qué es una acción, qué es una excepción, qué es un incidente, que esos son mecanismos procesales. De cualquier manera, tú siempre vas a ejercer una acción. Cuando ejerces una acción, la puedes ejercer ya sea en un plano ordinario
o en un plano recursivo. ¿Cuándo es recursivo? Cuando le pides a un órgano superior que revise lo que hace un órgano inferior. Pero hay diferencias muy particulares, Alfonso, para denominar el amparo como un recurso. ¿Por qué? Por ejemplo, en la justicia ordinaria tú le puedes decir a una sala de la Corte de Apelaciones, miren, señores sala, este tribunal de sentencia me condenó a 10 años por un hecho que yo considero que no cometí. Y le voy a decir por qué. Y le presentas tu apelación especial. Y la sala puede revocar la sentencia del juzgado de primera instancia y absolverte. Es decir, la sala tiene la capacidad de cambiar literalmente lo que te dijo el juez de primera instancia. En justicia constitucional, no, Alfonso. En justicia constitucional lo que te va a decir el juez constitucional es, ojo, usted ahí cometió una violación constitucional, corríjalo. Si estás en un proceso judicial, mire, encauce bien, porque usted violentó los derechos constitucionales y los tiene que reparar, pero no se tiene esa facultad. ¿Sí? Por eso es bien, tu pregunta no tienes idea qué importante es, porque entre discutir, bueno, ¿cómo le gusta a mi catedrática? Ah, bueno, entonces yo voy a decir que es proceso. No, tiene una lógica y una mística que entiendas por qué no es recurso, porque no se tiene esa facultad. ¿Sí? Nosotros conocemos muchos amparos, por ejemplo, en contra de la Corte Suprema de Justicia en materia tributaria, por ejemplo. Mire, la SAT me está cobrando no sé cuánto de impuestos, ya fuimos a un contencioso, la sala contenciosa dice que sí, que tengo que pagar un montón, yo ya presenté la casación en la Suprema y la Suprema me sigue diciendo que tengo que pagar un montón, pero le voy a contar, yo creo que violaron mis derechos, que no hay una debida fundamentación, porque la Corte Suprema de Justicia no analizó que yo dije A, B, C, y solo me resolvió A, no me resolvió B y C. La Corte de Constitucionalidad no le podría decir a la Corte Suprema de Justicia, mire, declaro nula su sentencia y corre y va de nuevo. No, lo que le dice es, en efecto, usted le vulneró derechos a este peticionario de amparo, porque le planteó 3 reclamaciones y usted solo le resolvió una. Y uno de los derechos regulados en la Constitución es la tutela judicial efectiva. Y la tutela judicial efectiva es que los jueces tienen que darle respuesta a todo lo que plantean las partes. Mira los detallitos. Lo que la Corte ve, lo que los juzgados ven en materia constitucional es garantías constitucionales. Yo no voy a ver, le debe impuestos, problema de él y la SAT. Argumentó bien sobre sus impuestos, problema de él y la SAT. La Corte no le dio tutela judicial efectiva, ese es otro tema. Ese es un tema constitucional. Entonces, lo que yo busco es ese resguardo constitucional. Digamos que en el 90% de los casos, la Corte dice, sí, hubo mala fundamentación, va de regreso. Entonces viene la Suprema y dice, va, quería que le contestara A, B y C, A, B y C, y 50 páginas para A, 50 páginas, y de todos modos se lo deniego. En muchas oportunidades vienen los peticionarios y vuelven a presentar amparo. Mire, y ahora me resolvió y no me dio la razón. No, es que nunca le dijimos que le tenía que dar la razón. No podemos. Lo que la Corte le tiene que decir a la Suprema es, resuélvale en base al principio de la tutela judicial efectiva y cumpla con razonarle todo lo que le reclama. Por eso es tan particular la justicia constitucional. Es muy, muy particular. No buscamos deshacer lo que ya hizo el juez. Y aquí estamos hablando básicamente de esta materia judicial, porque estamos hablando de un juicio completo. Por ejemplo, Rolando, que estaba buscando que su alcalde de Tactic le resolviera su licencia de construcción. La Corte no le puede decir al alcalde de Tactic, mira, ahí va y dígale que sí. No, usted le está violentando un derecho constitucional y por lo tanto le doy un plazo para que le resuelva. Porque lo que señala la norma es que usted tiene que darle respuesta. Dígale sí o dígale no, no importa. Nosotros no juzgamos sobre su posición.
El punto es, resguarde su garantía constitucional a un debido proceso y en el tiempo debido. ¿Estamos claros en esa parte? A ver, Andrés. Muy buenas noches, Ligda. Fíjese que yo he visto a una abogada X, que no voy a decir el nombre, que fue a interponer un amparo por cuestiones de que la SAT la estaba acusando a ella por traspasos de carros, pero ella nunca llevó un debido proceso y de una vez se saltó al amparo. Entonces, ¿cómo entraría ese aspecto ahí, Ligda? Es que tenga que ver el caso específico. Si ella dice, mire, a mí la SAT me está, no sé, es que no conozco el caso, pero si fuera, me está fiscalizando. A ver, todos nosotros, los que laboramos, los que trabajamos y más los que ejercen una profesión liberal, los profesionales tenemos obligación de tributar. Bueno, todos tributamos, pero los profesionales tenemos otro nivel también. Y si facturamos, igual, pagar impuestos sobre la renta, pagar IVA, y todo va a depender de las actividades a las que nosotros nos dedicamos. Y eventualmente la SAT me puede citar y decirme, mire, quiero ver cómo están sus facturas, quiero ver si todo está en orden, usted factura por todos los servicios que presta. ¿Por qué? Porque en función de lo que usted gana, usted paga impuestos sobre la renta. Entonces tengo que verificar que esté haciendo todo bien. Si yo presento una denuncia constitucional o una reclamación constitucional porque la SAT me está auditando, y está complicado, porque esa es su función. O sea, la SAT tiene esa libertad de poder verificar que los sujetos obligados tributariamente hablando, que somos todos, estemos cumpliendo con nuestras obligaciones tributarias. Habría que analizar en dónde planteó el amparo. Si lo presentó, por ejemplo, en la CC, definitivamente la CC no lo va a conocer. Sí, fue en la CC, pero como le digo, ella no llevó ningún proceso. Sí, eso se tuvo que haber enviado al órgano que lo va a conocer, y puede ser que le corran audiencia a la SAT y que la SAT diga sí. Planteémonos un caso así hipotético, ¿va? Y que le diga sí, fíjese que nosotros verificamos en nuestros archivos y tenemos a una persona que ejerce una profesión liberal y ejerciendo la profesión liberal está sujeta a no sé a qué régimen ante la SAT, pero ha reportado sin movimiento y entonces nosotros queremos ver cómo están sus temas tributarios. Yo te podría decir, sin mucha información, o sea, solo como un caso hipotético, que lo más seguro es que le digan, mire, pero no es agravio. El discutir el ejercicio de una función pública no puede ser agraviante. Puede ser agraviante si es un abuso en el ejercicio de la función pública, pero cumplir con su trabajo no es un abuso. Gracias por la aclaración, Dicta. Y mira, vas a ver un montón. Yo por eso siempre les ruego a ustedes. Hay discusiones que uno le pasa al carnicero, al panadero, al de la esquina y todo, pero ustedes son estudiantes de derecho. Ustedes están estudiando ciencia jurídica, ustedes tienen leyes, van a ver un montón de cosas en TikTok, en Instagram, en Facebook, porque ahora es la cultura de la síntesis, pero ojalá fuera la síntesis pensada. Es eso, la Corte ya le dio amparo porque le dio trámite. No, hombre, ustedes ahora saben que se le tiene que dar trámite a todo porque ese derecho es un derecho constitucional. El atender una reclamación, sea cual sea su índole, y darle trámite, ¿sí? Pero no porque yo estoy planteando esa reclamación tengo la razón. Para eso tiene que haber un debido proceso. Y el hecho de que yo reclame la actividad de un órgano público no quiere decir que lo que el órgano público esté haciendo sea inconstitucional o sea violatorio de la Constitución. Maynor Pachán. Maynor nos está poniendo música. ¿Qué tal? Buenas noches, Rone. Yo le quería plantear un asunto que se ha vuelto un poquito común. Es acerca de medicamentos que el ICS por lo general tiene que otorgar, pero está dando medicamentos genéricos, no está dando medicamentos originales. Entonces estas personas van y ponen un amparo porque quieren los medicamentos originales y les otorgan amparo provisional
porque Vámonos, es vámonos. importantísimo dar... Vámonos, dice tu papá. Vámonos. Vámonos, dice tu papá. Alba. Dice Alba que apague. Mira, tú acabas de tocar un tema que es bien particular. Me gustaría que lo abordáramos al margen de la clase y si quieres te lo documento, porque yo hago por lo menos 40 votos disidentes semanales en tema de medicamentos, porque el sistema de salud en Guatemala es precario, la discusión es bien particular. Y es una discusión que pasa y trasciende mucho el tema de la garantía del derecho a la salud. Y en efecto, lo que hacen muchos pacientes es presentar acciones constitucionales de amparo ante salas de la Corte de Apelaciones, porque esa es su competencia, por la eventual violación a su derecho a la salud, su eventual derecho, por eso es reparador en muchos de los casos, de que no les den medicamentos de marca. Esto pasa por un montón de matices económicos, matices de salud, matices de procedimientos de adquisición de medicamentos. Yo tengo una discusión particular sobre ese tema, porque considero que la seguridad social y los sistemas de salud se deben a un sistema de repartición, a un sistema en donde todos pagan para que todos tengan el mismo acceso a la salud. Y de pronto calificar a alguien porque quiere un medicamento específico se vuelve una cuestión más compleja. Pero no sé cuál es específicamente tu punto en este tipo de amparos. Tal vez porque es tan repetitivo y pareciera que es el mismo proceso, magistrada, de generar amparo provisional, y según pues debería haber ya una doctrina, deberían ser casos muy puntuales. Hay doctrina. Hay doctrina. También... De hecho, el 99% de esos casos son sentencias precalificadas, que ni siquiera se sigue el proceso completo porque la doctrina que ha sentado la mayoría de magistrados en el pleno es que el ICS tiene que comprar medicamentos de las marcas que están requiriendo los enfermos. Por eso te digo, es una discusión particular. Yo tengo un punto particular. Me gustaría que fuera un tema en clase, porque esa es una posición jurisdiccional. Pero sí tengo un punto de discusión en contra. Habemos 2 magistrados con esa posición. Pero es parte de lo que conforma una reclamación de un ciudadano. Porque ahí tienes a una institución de derecho público, como el ICS, y contra el ICS y el sistema de salud hay una serie de reclamaciones. Mire, no me quieren aceptar mi trámite para pensionarme, o mire, no tienen el medicamento que yo quiero. Otro de los procedimientos que se discuten mucho y que me parece supremamente interesante es, yo vivo en una jurisdicción lejana, vivo en Tactic, les voy a decir ahora, y allá no prestan el servicio que yo necesito. Y entonces me toca que movilizarme hasta lugares muy lejanos, no tienen esa prestación del servicio. Entonces, hay infinidad de reclamaciones contra el poder público. Y esta es una de las más interesantes, la podemos discutir, no te preocupes. Entonces, vamos a ver esas 2 finalidades. Va el funcionar como una tutela que protege de la amenaza de los derechos y la restauración en aquellos casos en los que se ha violentado el derecho constitucional. Esas serían básicamente sus 2 finalidades, como una institución jurídica procesal, defender al ciudadano de ese ataque, de cualquier acto de autoridad que viole o que amenace sus derechos reconocidos en la Constitución. Sobre ese particular hay cantidad de resoluciones en la Corte en donde se hacen reflexiones dentro de los cuerpos de las resoluciones judiciales de la Corte de qué es el amparo y sus finalidades. Y ustedes pueden ver en la pantalla, vamos a leer la última. Señala, la Constitución Política de la República instituye el amparo con 2 finalidades esenciales. Una, protectora, y la otra, restauradora. No existiendo ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá contra leyes, resoluciones, disposiciones o actos de autoridad que lleven implícita una amenaza, una restricción o violación de los derechos que la Constitución le garantice. ¿Qué hizo la Corte ahí? Repitió lo que dice la Constitución, repitió lo que señala la ley de amparo. Por mandato constitucional, la finalidad del amparo es proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a los derechos.
Entonces, es básicamente la posición que la jurisprudencia de la Corte ha indicado en cuanto a esta finalidad que tiene el amparo. Y si eso viniera en una pregunta, pues la pregunta sería bien simple. Mire, cuénteme, ¿cuáles son las dos finalidades que tiene el amparo? Restaurar o proteger ante la posible violación de un derecho. Son dos las finalidades. No creo que sea un tema que requiera como mucho más. Vamos a ir pasando rápido lo de las finalidades. Son dos: restaurar la violación o, en todo caso, si ya se dio la violación, operar para que esto no continúe. Función restauradora y función preventiva. Si nos vamos a algunas finalidades que son complementarias, ¿por qué en la presentación y en el texto que se les comparte se plantean como complementarias? Porque son básicamente doctrinarias. ¿Y qué es lo que nos dice la doctrina sobre estas finalidades adicionales? De alguna manera, en los amparos vamos a tener una función interpretativa. ¿Por qué? Porque el tribunal que resuelve, al analizar el caso que se está sometiendo a su discusión, va a interpretar normas, va a interpretar circunstancias, y eso que es un poquito más elevado, eso es de lo que discutimos, pero con los del posgrado, es esa función de la creación de jurisprudencia. Es decir, el juez constitucional, al analizar la norma constitucional, desarrolla todo ese concepto constitucional. La norma constitucional en realidad se opera a través de las resoluciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta finalidad de interpretación? Se precisa, se define, para algunos se redefine el contenido de los derechos fundamentales. El caso que Maynor nos planteaba sobre el derecho a la salud es bien interesante. No tienen ustedes idea de qué interesante o cuán interesante es. Porque aquí hay una interpretación extensiva del derecho a la salud. Es una interpretación personalizada del derecho a la salud. No es solo que yo le tenga que dar el derecho a la salud, sino en las condiciones y de los medicamentos que ese ciudadano está pidiendo. Entonces hay una redefinición ahí un poquito de esta parte. También plantea la doctrina que una de las finalidades del amparo es ser educativo. ¿Por qué? Porque al ser un intérprete de la norma constitucional, pues está educando a la generalidad sobre el cumplimiento del texto constitucional. Pero más allá que eso, y como sé que están bien pilas con su ley de amparo y su constitución en la mano, leamos el artículo 43, por favor, de la ley de amparo. A ver, ¿sí? Dale, Denis. Muy bien, licenciada. Artículo 43, doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales, al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que se lleguen a emitir 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Fíjense qué interesante lo que plantea este artículo. Nos dice la interpretación de las normas de la Constitución. Miren esta otra función que tienen ahora en pantalla, función interpretativa. ¿Hace o no hace el Tribunal Constitucional una interpretación de la Constitución? Sí, ahí lo dice el artículo 43. Y al interpretarlo y al desarrollar por tantos temas similares, Maynor planteaba, por ejemplo, este caso del derecho a la salud. Se conocen aproximadamente 40 de esos casos a la semana. Es tan reiterado el conocimiento de los casos. Imagínense, el 43 nos dice 3 fallos contestes en una semana y hay jurisprudencia, porque hay una cantidad de fallos en el mismo sentido. Entonces se sienta una figura que se denomina doctrina legal. La verdad es que esta también es una discusión ya más de posgrado sobre si la doctrina legal es la jurisprudencia. Nuestra norma así lo califica. Nuestra norma en el artículo 43 dice la doctrina legal es la jurisprudencia de la Corte. Yo no voy a discutir eso porque no nos vamos a trabar en ese tema.
Pero ¿qué es la jurisprudencia? 3 fallos de la Corte en el mismo sentido. Entonces, si la Corte falla de la misma manera, si la Corte resuelve de la misma manera, lo que la Corte resuelve es obligatorio para los juzgados menores, para los juzgados de la justicia ordinaria. Mire, yo ya le he dicho que en estos temas usted está violentando la Constitución por esto, esto y esto. Entonces, hay de alguna manera también una posición educativa. Y yo diría, pero ¿a qué va educación? Es que así lo tiene que resolver. ¿Por qué? Porque la misma ley de amparo lo señala. Usted tiene la obligación de respetar esa jurisprudencia que emana de la Corte. Yo diría de este artículo 43 de la ley de amparo es que podemos abstraer estas finalidades complementarias de la doctrina, esta función interpretativa, este efecto educativo y una prevención permanente. Porque ante estos fallos reiterados, ante esta función de educar, también se le da a los órganos de la administración pública y a todos los que se irradian por estos efectos del amparo, una lección sobre la interpretación constitucional. E irles diciendo, mire, por este lado es porque usted se tiene que ir, porque si lo hace de otra forma, entonces usted va a estar violentando la Constitución. Esas serían básicamente las finalidades. Puntos fundamentales, pero de verdad esto es fundamental para que lo tengan claro en toda la parte que vamos a desarrollar ya a partir de la próxima clase, que es el proceso de amparo. Aquí solo estamos conceptualizando, definiendo el amparo. Ahora vamos a entrar ya de lleno en la materia de cómo se presenta, cuáles son los plazos, todo el trámite del amparo. Tenemos que tener claros sus principios rectores en el proceso. ¿Qué es lo que rige el proceso de amparo? Solo los voy a pasar así porque quiero que para la próxima clase lo tengamos perfectamente bien leído, sus principios, su naturaleza jurídica y sus presupuestos procesales, que están muy relacionados de hecho con sus características. Iniciativa, principio de iniciativa o instancia de parte, vamos a ver en el artículo 6 de la ley de amparo. El principio de agravio personal o directo. Tiene que haber un agravio que me están causando a mí como parte legitimada. Yo no voy a iniciarlo porque estoy viendo que a alguien más se le está violando un derecho. No tendría la legitimación. Tiene que ser un agravio personal y directo. Y la Corte ha hecho ya ciertos pronunciamientos, varios pronunciamientos ya, en función de este agravio directo. Otro de los principios es la persecución judicial. Es básicamente lo mismo que vemos en sus características. El principio de relatividad de la sentencia, que era parte de lo que le explicaba el compañero Alfonso, creo yo, no anula. Lo que hace en todo caso es invalidar por violaciones constitucionales. Y lo que tiene que hacer el juez es revisarlo, porque lo que se verifica es eso, el exceso en el ejercicio del poder público que eventualmente sea una violación. Y principio de definitividad, porque se tuvieron que haber cumplido con todos los procedimientos ordinarios, porque su carácter es extraordinario y subsidiario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las características del amparo van muy empalmadas con sus principios rectores. Tienen que haberse agotado todas las acciones. Vamos a ver acá cuáles son estas posiciones que ha tenido tanto la doctrina como la Corte en cuanto al principio de definitividad y cómo es que se regula también para su planteamiento ante la Corte. El principio sexto, no se lo estoy numerando, pero ahí en la presentación los tienen ustedes numerados, que es el de derecho o congruencia. Al resolver, el juez tiene que resolver estrictamente sobre lo que se le está pidiendo. Y obviamente lo que se le debe de pedir al juez es el análisis sobre la violación de un precepto constitucional. Y el último, que es bastante particular y ya lo abordamos también en una de las preguntas que nos hicieron hoy, pero lo vamos a ver con más detalle, es el principio de tanto limitación de pruebas como limitación de recursos. Acá en materia de amparo hay una particularidad interesante en cuanto a qué prueba podemos presentar y también hay una cuestión particular en cuanto a qué podemos recurrir en materia de amparo. ¿Por qué? Porque los amparos tienen que ser breves, tienen que ser sencillos
y tienen que ser rápidos. Entonces no podemos tener procesos de prueba largos, procesos de prueba complejos, porque en realidad lo que vamos a discutir es básicamente la violación de garantías constitucionales, no el juicio subyacente, no el trámite subyacente. Yo no tendría por qué llevarle a la Corte todo el expediente para mi licencia de construcción en TACTIC. Con decirle que no me contestaron es suficiente. Pero mire, ábrame a prueba. No es así como funciona. Y vamos a ver en qué procesos se lleva esta fase y en qué procesos no. La Corte incluso puede limitar todo esto y prescindir del periodo de prueba. Vamos a quedarnos ahí para que veamos uno por uno la naturaleza jurídica, que es esta discusión, es recurso, es proceso, es acción, para entrar ya a los presupuestos procesales que nos marcan el inicio del amparo. Así ya la próxima clase que tenemos presencial, entramos en materia y vamos a ver juicios de amparo, vamos a ver procesos completos de amparo para que ustedes vayan viendo cómo se diligencia el trámite. Les deseo buenas noches y que terminen muy bien su semana. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Liz. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche a todos. Buenas noches a todos. Feliz noche, licenciada. Que descanse. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta los